Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Acto 3. Aplausos. Un montón de aplausos sonaron de la nada llenando el lugar, el acto que se había programado, a pesar del final trágico que tuvo la obra presentada. Gritos continuos, tanto de celebración como de horror ante el acontecimiento que habían presenciado. Entre el mar de gritos era imposible distinguir cuáles eran los que mostraron el miedo o cuáles mostraron la felicidad. La única forma de ver todo aquello fue el ver cada rostro por separado e incluso así, con lo deformada que estaba la expresión de cada uno ante la emoción presentada, fue imposible el ver cada quien reía o quien lloraba, quien temía o quien se interesaba. Aquel foco necesario para iluminar cada rostro y entender qué expresión presentaban era solo posible mediante la comprensión absoluta de las expresiones o gracias a una forma de distinguir cada emoción por separado. Un resultado de lo más hermoso. Grotesco. ¿Cómo podrías considerar grotesco un acto tan puro de emoción? Debido a que es artificial. Artificial. No es una situación la cual debieron pasar. El mundo no se rige por un solo camino para dictar cuál es el sendero que deben cruzar para llamar la expresión que acaban de dar como grotesco. No es artificial, eres tú quien ve tan cerca las emociones que las distingue más allá de lo que pueden mostrar. No es lo mismo para ti. Veo lo que mis ojos me muestran y percibo lo que mis sentidos dictan. Yo quien puedo decir que está pasando con solo observarlo. ¿Cómo podría considerar como grotesco o abominable un acto tan puro? La pureza que ves es solo la distorsión que percibes. ¿Y eres tú quien puede juzgar lo que uno debe percibir? No, por supuesto que no. Entonces, aún así, entiendo que tu percepción es la incorrecta. Supongo que puedes ser selectivo cuando deseas. La doncella ciega que clama que lado blandir la espada se basa en la balanza para saber en dónde bajar dar el filo. Un peso que no debe ser juzgado por nada más que el propio peso del destino. Destino que no deberías tocar, pero me dejas que lo altere por tu propia voluntad. Nada que decir. Supongo que incluso la justicia tiene un hueco en las vendas para ver dónde golpear. No hay punto de comparación. Lo sé, no lo tomes como un insulto, pero no hay definición absoluta de justicia. Es bastante evidente cómo aprovechas eso. Creí que discutirías sobre lo justo o lo correcto. ¿Por qué? Dado que eres la encarnación de la justicia misma. Un título que solo ustedes podrían dar a alguien más. No soy la justicia, tampoco su aliado, solo soy alguien que la utiliza. Ambos no somos nada más que un medio para su logro. Un logro que va más allá de visión de los dioses. Visión cerrada debido a que son incapaces de percibir lo más trivial y de sentido común. Esa queja no iría para ambos lados. Hablo no solo de los dioses, los humanos son carentes de la visión compartida de la que hablas. ¿Acaso importa el ganado ciego en el rebaño? Solo deben seguirlo, entienden como camino para llegar a donde desean. Un tuerto es rey entre los ciegos. Pero un tuerto solo ve un sendero. La visión es la misma, solo que un lado no está presente. ¿Seguirás con esto? ¿Por qué no? Estoy complacida en este momento. ¿Por la derrota del niño rubio? Por el ascenso de un nuevo héroe. Una victoria absoluta. Así fue como Issei lo recibió una vez que despertó y pudo ver un techo que no conocía. La sensación de logro vino a su mente al momento ver la sonrisa radiante de Rías a su lado, quien había estado cuidándolo desde que perdió el conocimiento al final del encuentro. Una sonrisa enorme estaba plasmada en el rostro de Rías, Issei solo podía quedarse quieto embelesado, viendo aquella sonrisa enorme y el cariño que se le dio. No pensé que Mary Wild fuera a ayudarnos. Issei se detuvo y miró a Rías, quien estaba ahora sentada al lado de la cama en la que se encontraba. La mujer de pelo rojo estaba pelando una manzana para luego de pelarla dejar cada trozo de fruta en un plato que estaba al lado de la cama. Mari-chan. La pregunta de Issei y el nombramiento de la joven hicieron que el dolor de cabeza viniera repentinamente. Deberías descansar. Mi hermano me informó que tu corazón está intentando ajustarse en proporción al cuerpo. El forzar el balance breaker sin acondicionamiento no sería un problema con una limitante, pero el corazón de dragón que obtuviste eliminó aquello. Eso significa Issei llevó una mano al pecho y bajó la mirada viendo en dónde debería estar el corazón. Significa que el desarrollo de Issei-kun
Fue más allá de lo que nadie podría haber previsto. La respuesta de Rías hizo que Issei sonriera ligeramente para recordar unas palabras que se le había dado mucho antes del primer encuentro. No. Rías miró a Issei, quien repentinamente negó lo que ella había dicho. Intrigada, Rías se detuvo de pelar la manaza y miró a Issei detenidamente. El joven notó aquello y se puso nervioso rápidamente ante el objetivo de interés repentino. Quiero decir, Mari-chan siempre estuvo diciendo que podría lograrlo, que mi corazón era la llave de la victoria. Después de soltar aquellas palabras, Issei sintió como la mano de Rías se posó en su mano libre, la cual descansaba en la cama. El balance del colchón en el cual se encontraba se reclinó hacia un lado cuando Rías se sentó en el borde y tomó con cuidado la mano de Issei, sonriéndole al castaño con cuidado. Will dijo algo más. Issei se puso nervioso ante la cercanía repentina y el tacto de Rías. El joven pensó en los encuentros con la joven y las palabras dedicadas. Ella se presentó siempre para apoyarme. No me notificó de eso. La respuesta de Rías sonó dulce, finalizando con una risa jovial y una negación con la cabeza. No fue solo la daga que te entregó el momento en que hablaron después de un largo tiempo. La daga que había llegado en manos de Issei fue un misterio para la mayoría, pero para Rías, quien había obtenido la información de su hermano, era un nombre más. Al parecer Mari Wilt había visitado a Issei sin que nadie lo supiera, solo siendo Gracie la que estuvo al tanto de los eventos, y la mujer posteriormente dio la noticia a su hermano. Rías supuso que incluso alguien como Mari Wilt no deseaba tener nada que ver con Riser. Es por eso que a palabras de Gracie se le había entregado una reliquia al joven castaño, al menos aquella fue la explicación que se le brindó. Una reliquia de un solo uso, uno que había estado guardada desde el fundador de los Asmodeus para una futura traición, algo de tan alto valor y casi imposible de recrear en la actualidad, había sido nada más que entregado a un joven inexperto para acabar con un demonio un poco más fuerte que el promedio. Rías lo catalogó como un desperdicio de recursos, pero no estaba para quejarse del resultado, siendo que no obtuvo nada más que beneficios de aquel hecho. Probablemente Mari Wilt, al momento de tomar el poder de la familia, tomó algo correspondiente a la bóveda de los Asmodeus, algo que pudiera asegurar la victoria a Issei. Quería darle las gracias por su movimiento inesperado, pero al mismo tiempo se sintió molesta, porque se suponía que habían pactado de que ella no tendría interacción con Issei fuera de la academia o fuera de su aprobación. Debido a las circunstancias lo dejaría pasar de momento. El ritmo de vida anterior había vuelto una vez que todos los problemas con la familia Fennec se habían solucionado. Al menos para Rías no había mayores problemas a tratar, pero la familia Gremory se encontró en un estado diferente. Rías comprendía que incluso si el duelo se había dado con el resultado a favor de ellos, y que la muerte era una posibilidad, no eximía que las palabras o la forma de accionar de los presentes sea diferente con respecto a la muerte de un demonio de clase alta, y mucho más siendo notorio el caso cuando el asesino fue un demonio reencarnado de clase baja. Los poderes en el infierno se dividían de forma en que incluso si los 4 reyes quisieran, no podrían tomar el control total del infierno de lado la cantidad de demonios más significante, pero no por ello podían darse el lujo de jugar con el poder absoluto. Los Fennecs controlaban una gran parte del mercado y tenían una gran parte del total de las finanzas del infierno. El caos interior es bastante intenso. Merlin se acomodó en donde estaba acostada. La mujer de pelo blanco estaba con la cabeza recostada en el regazo de Milla, sentado en uno del sofá para 3 personas con Merlin descansando tranquilamente mientras que sentía como le estaban acariciando la cabeza y jugando con el cabello. Había sido una petición de la propia Merlin aquello, por lo que Milla no estaba prestando atención a pesar del tacto dado. Para Merlin era como si ella fuese un gato que estuviera siendo mimado, siendo acariciado por el dueño mostrándole cariño a pesar de no prestar atención. Definirse como gata fue más sencillo, debido a que había aprendido que por más inhumano que fuese en ella, se detenía brevemente a jugar con algún gato callejero, no podía decir que disfrutara o que sintiera emoción real por aquella acción, pero el que se molestara en tal acción significaba que había algo semejante al gusto por esto. ¿Qué pasa ahora por esa cabeza tuya? Un comentario tranquilo. Emilia tomó uno de los mechos que caían al rostro de Merlin y comenzó a jugar con pasándolo entre los dedos. Hablas como si pudiera hacer algo malo. Has estado demasiado tranquila por un tiempo. ¿En serio?
Llevas 2 días solo sonriendo como una idiota, lo que sea que lograste no debe ser bueno para que tengas tal paz por tanto tiempo. La sonrisa de Merlín creció ante aquella mención por parte de Emilia. La evidencia absoluta de la actividad peligrosa se presentó como una verdad a Merlín, pero no le importó, siendo que era Emilia de entre todos la que descubrió algo. Aquella persona con indiferencia hacia todo no la juzgó o le dio una mirada de asco a pesar de saber que estaba haciendo algo que inclusive este calificaría como incorrecto. Todo ha ido bien, más a decir, algunas situaciones presentadas fueron a favor de nosotros. Es sobre la daga. La fachada de inocencia absoluta es algo que no se romperá por un buen tiempo. Tuve que pasar por mucho para que creyeran que saqué un tesoro de la cámara de los Asmodeus. Dices pasar por mucho, mirar a tu querido hermano con ojos llorosos. El comentario de Emilia hizo que Merlín resoplara, tirando el aire fuertemente de la nariz como si de una niña que fue atrapada se tratase, y ahora solo se mostró descontenta por cómo la duda. Probablemente si hubiera llorado todos los días, aferrándome a él, no me hubiera dado el permiso de igual forma. Para él soy útil, incluso más que su hermano real. Bien, lo entiendo, eres feliz por el resultado. Emilia vio como Merlín cerró los ojos y dejó que siguiera acariciándole la cabeza. Con todo eso, creí que un resultado esperado no sería divertido. Tengo el sentimiento de logro, ¿sabes? Merlín abrió un ojo para ver a Emilia. Por mucho que pueda encontrar una situación y convertirla en entretenimiento, no dejaría que mis planes fracasen sin más. No parecía el caso. Eres la excepción a la regla, lo has visto. Hice siguiendo al pie de la letra el camino que le planteé enfrente. No tuve que darle palabras, solo decidió que era lo que él debía hacer. Se llama manipulación. Emilia pellizcó suavemente la nariz de Merlín. Querrás decir incentivo. ¿No es lo mismo cuando doblegas la voluntad de otro sin que esté a conciencia de ello? Solo le conté una historia sencilla. Uno que dio un resultado que te gustó. El corazón de un dragón en un humano tiene propiedades interesantes. Dudo que te centres en las buenas propiedades. La volatilidad de cuerpo que lucha contra la mente, una bestia intentando comer al hombre, ¿no es acaso el mejor papel para una obra que se muestra en nuestro escenario? Solo. Al momento en que hice y abrió los ojos nuevamente se encontró solo. No había nadie en la habitación. La luz blanca que antes parecía tenue, le golpeó en la vista ni bien tomó conciencia. Se giró en la cama y observó cómo la ventana estaba abierta, mas no había señales de quién la había dejado de esa forma. Giró una vez más la cabeza para ver un reloj en una de las paredes de la habitación con el sonido de segundero, siendo semejante a un martillo en su cabeza. Un segundo y otro. El martillar no se detuvo en ningún momento, y por mucho que hice intentó estar tranquilo en la habitación acostado para intentar descansar, los sonidos empezaron a volverse más molestos. Alguien riendo en la habitación de al lado, a un par de habitaciones alguien estaba llorando, podía escuchar la charla de enfermeras en el pasillo, como todos los sonidos parecían venir de todos lados, como no había señales de que se detuviera en ningún momento. Estaba cansado. Miró a su alrededor nuevamente y buscó en el control remoto del televisor que estaba frente a él. Encendió el televisor y comenzó a recorrer los canales en busca de algo que le fuera interesante para ver, pero sin mayores resultados. A los minutos de búsqueda, se detuvo cuando el sonido en el pasillo se intensificó hacia su dirección. Dejó el canal en uno que pasaban música. No era algo que él hubiera escuchado en el pasado o lo hubiera dejado actualmente. La música venía de la presentación de una orquesta y no le pareció algo relevante para ver. Solo se había detenido cuando los sonidos de los pasos se detuvieron frente a su puerta. No hubo anuncio a la entrada o alguna voz que indicara quién era, inclusive el olor no parecía ser uno familiar. Hice y se detuvo, dejó de pensar y llevó una mano en la nariz como si estuviera comprando algo. El pensamiento de cómo había llegado a la conclusión del cómo sabía quién era por el olor. Nunca lo había pensado o tomado en cuenta, incluso aquella vez que robó la ropa interior de Akeno y Koneko, no pudo diferenciar nada en lo absoluto que indicara de quién era. ¿Por qué ahora? ¿Y quién era aquella persona entrante? Un cabello rubio se asomó cuando la puerta se abrió e hizo y no pudo hacer nada más que abrir los ojos en horror. ¿Por qué comenzaste a arreglar este lugar? ¿No es algo bueno que todo quede en orden? No cuando buscas ese orden. No planeo nada. Siempre dices eso. ¿Acaso no serviste a la iglesia en vida?
Creí que tendrías algo más de afecto por este lugar, digo, siempre cargas con el recuerdo de esa mujer. Sin palabras una vez más. Parece que mientras más tiempo pasas más logras ver a los demás. Merlín estaba apoyada en uno de los árboles frente a la iglesia, estaba tranquila recostada, sentada en una manta al pie del árbol. La mujer estaba simplemente ahí, reposando como si no hubiera un problema. No deberías siquiera considerar estar aquí, no cuando deberías considerar tu posición, ya no eres invisible ante los ojos como antes. Emilia estaba con ambas mangas de la camisa blanca, que llevaba remangadas hasta los codos, pantalones y zapatos negros estaban presentes. Ropa formal que había estado hasta hace poco para estar dentro de la academia. Preocupado por mí. No eres tan cuidadosa como crees. No es como si no pudieras simplemente arreglarlo todo con solo quererlo. Incluso si puedes no lo harías. La respuesta de Emilia no llegó, en cambio el hombre se giró para ver la sonrisa de Merlín, la cual delataba que lo había dicho era más que asegurado a pasar. Quita esa sonrisa de una vez. No puedo no estar feliz. Feliz. Hablar libremente frente a alguien que me conoce, no fácil, debes saberlo, el vivir en el rechazo al mostrar tu verdadero ser, no. No hay tal cosa como eso. No te tienen miedo los humanos. La comprensión de algo desconocido es lo que temen, eres desconocido para ellos debido que no pueden comprender cómo alguien como tú es humano. No lo soy, no lo eres, y nunca lo seremos. Es ahí donde te equivocas, eres tan humano como cualquier otro al igual que soy tan humana como cualquier otro. Emilia alzó una ceja ante aquellas palabras de Merlín, la mujer parecía entender que aquella mirada de incredibilidad fue por su comentario, oh vamos, incluso yo puedo sentirme ofendida por ti cuando me miras de esa forma. Dudo que alguien alguna vez te haya visto con los mismos ojos que una persona normal. Ante aquel comentario de Emilia, Merlín no pudo evitar sonreír, una sonrisa que hizo que Emilia la viera detenidamente debido a que no parecía ser la típica sonrisa de burla usual. No creo que sea necesario creer que alguien pueda verme así, incluso si esa persona existe, ¿acaso debería dejarlo a mi lado? Esa consideración es bastante alta viniendo de ti. Es tan raro. No creí que puedas sentir afecto hacia nadie. Solo porque vea el mundo con otros ojos no significa que no pueda percibir el mundo a mi alrededor, no es lo mismo para ti. Merlín caminó hasta tomar la mano de Emilia y guiarlo para que se sentara con ella bajo el árbol en la parte trasera de la iglesia. Ambos conocemos todo, pero al mismo no vemos nada. Te encuentras bastante sentimental el día de hoy. Emilia dejó que Merlín lo guiara, vio como la mujer decidió sentarse primero para palmear el regazo, invitándolo para que se acostara. Eso parece. No es tuyo usual. La cabeza de Emilia se recostó en el regazo de Merlín, poco después la mujer de pelo blanco lo acomodó y le cerró los ojos con los dedos de forma cuidadosa. ¿Cuál es mi yo usual? Alguien risueña, no hablas de lo personal, evitas dar partes de tu pasado que sean reales. Merlín sonrió y jugueteó con el cabello de Emilia esta vez, a diferencia de cuando estuvieron en su hogar. Para alguien que clama no prestarme atención, te fijas bastante en todo lo que hago. Incluso si me cierras los ojos puedo ver qué expresión haces. Quizá no tenga el poder para ver a la perfección como los humanos sienten, pero puedo ver qué es lo que haces por cada pequeño gesto. Aún así, crees que te traicionaré en un futuro. De verdad que es divertido ese lado tuyo, el que no tiene una respuesta para todo. No, quizá la tengas, pero no quieras dar, es lo mismo ahora que en vida. ¿Qué es lo que quieres? Divertirme. La respuesta de Merlín fue sencilla. Estás mintiendo. Emilia no dudó para corregir a Merlín. ¿Crees que miento? No es su totalidad. No lo dirás incluso si lo pregunto, ¿no es así? Merlín preguntó viendo a Emilia, la mujer se estaba divirtiendo bastante cuidando el cabello de Emilia, dejando que este baje en vez de aquella imagen usual de este hacia atrás. Sabes cómo piensan los humanos, pero no te dignas a ir contra ellos porque sientes que ellos obran lo correcto a diferencia de ti. No hay correcto o incorrecto. No hablo de la justicia, hablo del sentido de pertenencia. Incluso cuando estabas vivo nunca viviste, nunca sentiste o nunca creíste en nadie. No mencionaste mucho antes que sentías que había vivido más como humano. Eso es porque decidiste intentar ser uno hasta que te rendiste. ¿Y tú?
Dudo que no hayas pasado por lo mismo si estás sacando este tema. Merlin abrió los ojos cuando se detuvo, su tono salió en duda en vez de la respuesta que hubiera querido dar. El hablar de ella y su pasado siempre fue algo que no emergió de su garganta. Normalmente no tenía problemas para ocultar nada, pero cuando pensó con quién estaba hablando su voz no salió. Ahora eres tú quien se quedó sin palabras. La burla de Emilia fue recibida con un resoplido y una leve risa por parte de Merlin. Te interpusiste en mi camino. La sinceridad se obtiene ante la apertura, y dudo que no hayas logrado pensado en ti una vez que me viste a mí. Soy quien soy y eres quien eres, pero he visto suficiente para no comprenderte. ¿Qué es? ¿Por qué sigues sacrificándote? Ya habías hablado de esto. Pero nunca bajo esta luz. Merlin dio un ligero suspiro antes de alzar la cabeza y ver la luz entrante entre las ramas de los árboles. Vivir por otros sin experimentar el júbilo de la vida, no es un final que nadie quisiera. Es un final que tú no quisieras. ¿No es esa forma de pensar lo que te llevó a tener una cuerda alrededor de tu cuello? ¿Y no es esa forma de pensar la que te alejó de cualquier emoción real? Podría decir lo mismo para ti. Merlin corrigió lo mencionado por Emilia. ¿No es esa forma de pensar la que hizo que te alejaras de cualquier emoción que podrías haber desarrollado? Los humanos. No intentes darme excusas que sabes que son incorrectas. No se trata de los humanos o de su búsqueda de la verdad, se trata de tu verdad, que define a Shiro Emilia. No digas ese nombre. Es quien eres. Nunca lo fui. Es lo mismo que llamarme maga de las flores. Solo por manejar un jardín no significa que sea un jardinero. Merlin se aseguró que Emilia aún tuviera los ojos cerrados conforme hablaban. Una herramienta no está asegurada para trabajar incluso si la llevas a un cobertizo. Las definiciones que se te adjudiquen no significan que cambien el concepto dado. Eres una espada y solo puedes seguir tu naturaleza. ¿Y acaso está en tu naturaleza ser quien eres? Me conoces, pero debes saber que también te conozco. Lo sé. Merlin afirmó, es por eso que siempre soy directa contigo, sé lo que quiero y cómo obtenerlo, me conoces y sabes lo que haré si no lo consigo cuando quiero. Debería poner una flecha en tu cráneo cuando empiezas a ser tan descarada. Una risa amena comenzó a salir por parte de Merlin cuando Emilia dijo aquello. Las amenazas presentes y la indiferencia eran algo lo cual Merlin conocía, pero es por eso que estaba bien con alguien como Emilia. Su objetivo inicial no había cambiado en lo absoluto, sin importar los años que habían pasado desde aquel primer encuentro. Puedes creer lo que quieras, pero no soy tu enemigo, seré lo más cercano a un aliado ciego o un fanático extremista. Creo que lo único real que puede ser es lo segundo. Merlin no se molestó por las palabras de Emilia, simplemente negó para sí. Debes saber bastante lo que es ser un aliado ciego, lo has sido toda tu vida, ¿no es así? ¿Toda esa charla era para una mera burla? Oh, no haría algo tan simple, todo lo que he dicho es real. Entonces estás mintiendo. El comentario de Emilia sacó una leve risa de Merlin. La realidad es la percepción del mundo a través de los sentidos. ¿Quién dice que es real o que mentira? Merlin alzó las manos al momento que dijo aquello como si le restara importancia. No importa que tanto uno desee creer que su juicio es el correcto cuando éste depende de la causa y el efecto correspondiente de los hechos. Toda verdad es una mentira a menos que se haya presenciado. Exactamente, debes entender muy bien ese concepto. Después de todo lo que has pasado, creyeron que todo que fue una verdad era una mera mentira construida para engañar. La diferencia es que incluso eres consciente de lo que haces y lo que creas. Pero es para los otros. Merlin replicó ahora sonando un poco más fuerte que lo habitual, no importa si es lo que creo, mi deseo está en pie, no infiere que alguien toma aquello y lo tome como lo suyo, y no solo en creencias sino en vista, ¿qué es lo que detiene que los demonios me culpen de todo lo que ha pasado? La percepción que hay en ti. Exactamente. Merlin estuvo de acuerdo con el comentario de Emilia. ¿Qué percepción tenían los humanos sobre tu persona? Todo lo que significaba el Emilia Shirou de ese momento era imposible para que cayera en la comprensión de un humano actual. Hablas como si hubiera tenido más suerte en otra época, en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar, hubieran reconocido tu lugar como el héroe que eres. Emilia intentó abrir los ojos, pero no logró nada, debido a que Merlin lo detuvo de levantarse y siguió con haciendo que no abriera los ojos. ¿Qué haces? No puedes ver mi rostro en este momento. Lo veo todo el tiempo. En este momento es una ocasión especial.
¿No debería hacerlo entonces? Siempre clamas desear mi atención, ahora es el momento, ¿qué es lo que te detiene? Me detiene que no es la atención que deseo, la atención que deseas o mereces. Tu juicio es el mismo de siempre. ¿Qué quieres decir? Una risa escapó de los labios de Merlín, quien aún presionaba los ojos de Emilia para que no los abriera. Incluso yo tengo un rostro que no quiero enseñarte. Un breve silencio de Emilia, quien extendió la mano y la alzó hasta tocar la mejilla de Merlín, quien se sorprendió del leve tacto. La acción amable y suave hizo que la mujer no pudiera decir nada. Puedes ser horrible por dentro, pero no importa qué rostro que hagas, al menos el exterior jamás alcanzará la fealdad que crees presentar. Merlín rió. Nuevamente aquel comentario del hombre no fue amable, todo lo contrario, incluso cuando parecía que estaba dándole un cumplido por una apariencia fina, solo resultó en una piedra lanzada en su apariencia. Incluso cuando tienes una rosa que corta con solo el roce, parece que disfrutas del tacto, tanto anhelas el mínimo reconocimiento. No existe el reconocimiento. Algo como eso pensé que era lo que más deseabas. Algo como el deseo va mejor con tu filosofía. Merlín asintió para sí luego de dar aquellas palabras. Incluso tú sabes que el reconocimiento está totalmente ajeno a mi deseo. Lo sé, pero no evita que caiga dentro del deseo. Todos los seres desean algo. Cualquiera con una existencia definida nace con un deseo o un propósito. Parece que nuevamente deseas mostrar algo de tu pasado. ¿Es así como suena? Merlín se rió suavemente. ¿Crees que busco algo tan banal como el reconocimiento? Emilia no se mostró ofendido o molesto, pero Merlín sintió que tocó un nervio. Quién sabe, todo ser nace con un deseo, ya sea adquirido o por medio de alguien más, todo aquel que pueda definirse como yo tiene algo que desea. Mi yo entonces desea que te quedes en silencio. Merlín volvió a reírse ante las palabras de Emilia. Era usual que el hombre fuese así con ella, y eso estaba bien. Ella misma buscaba que esa falta de amabilidad y consideración se mantuviera incluso hasta la hora final. El silencio es un privilegio que solo aquellos que obraron para obtenerlo tienen la potestad de poseerlo, ambos lo sabemos, incluso si moviste montañas a base de arrastrar gramos de arena, todos esos gramos de arena eran gritos que construyeron no solo tu montaña, sino tu propio desierto. ¿Intentas consolarme o hacer que me enoje? Dudo que alguno funcione. Merlín dio un suave suspiro antes de acomodarse, deslizarse y moverse para poder acostarse al lado de Emilia, ambos en el pasto con los ojos cerrados abrazados el uno con el otro. El deseo que buscas hizo que tu yo con quien estoy hablando deje de existir. ¿No es lo contrario a lo que acabas de mencionar? El deseo o anhelo es una señal de vida, todo ser tiene un propósito el cual sigue, es así como lo he dicho. Merlín hizo una pausa para acomodarse en el pecho de Emilia, por fatal que sea para algunos, para aquel que busca el deseo es lo correcto, una muestra, una acción, un desenfreno, una existencia. ¿Revelas detalles de tu pasado una vez más? Quién sabe. Un tarareo por parte de Merlín, uno el cual no se cortó a pesar de los segundos transcurridos. El anhelo y el deseo están ligados a lo humano junto con la vida, todo humano quiere algo, por mucho que diga que no desea nada aún conserva eso, porque crees que los dioses nacen con un concepto o una definición, porque simbolizan el propósito que se les ha dado por la creación o han adquirido por medio de la búsqueda de un sentido. Correcto, el dios del rayo, el padre de todo, el dios del sol, todos siguen un sendero, ya sea tangible o intangible, pero dime, ¿qué es la justicia? No puedo. Es la respuesta correcta y la que esperaba que me la dieras. Merlín sonó feliz ante la negativa a responder por parte de Emilia. La justicia es la construcción de la razón de uno, una razón puede superponer a la otra, terminando en una competencia de egos, pero eso lo sabes, has estado jugando con lo justo por mucho tiempo para evitar cualquier daño a tu persona. Si hago lo justo en el momento injusto, entonces no significa que soy aliada de la justicia. Significa que cumples con lo previsto según el pensamiento popular. Emilia movió una mano y trajo a Merlín más hacia él, haciendo que la joven se sobresalte, pero no se oponga ante el hecho que ahora estaba siendo rodeada en un abrazo, como si fuese a ser usada como una almohada de abrazo. Un poco vago para alguien quien ha encarnado el concepto de justicia. ¿Importa en este punto qué concepto uno pueda tener sobre la justicia?
para ti es importante. El tono de Merlín sonó sería, como si no fuese algo para jugar, a pesar de que siempre se mostraba en contra de la mentalidad o las acciones de Emilia. Fue en ese pequeño momento que mostró algo parecido al interés más allá del siempre juego o búsqueda de molestia. ¿Por qué ahora te interesaría mi visión de la justicia? Ya tienes una, y no la cambiarías. No, no lo haría. El descaro de Merlín fue alto al momento de decir que incluso si hubiera escuchado todo lo que Emilia estaba dispuesto a decir, no hubiera hecho nada para su visión o forma de trato con las acciones del mundo a su modo de ver. Incluso cuando buscas tan desesperadamente la respuesta no podrás verla, no por cómo es tu naturaleza. O, es porque soy malvada. No eres malvada ante aquella respuesta de Emilia. Merlín abrió los ojos como si no hubiera escuchado apropiadamente lo que acababa de decir aquella persona. Perdón. No eres malvada, porque para definir el mal, debes definir el bien. ¿Quién clama decir que es correcto o no? No hay una guía, incluso como guardianes, no solos jurados o jueces, somos verdugos. No preguntan, solucionan. Si así es como quieres verlo, es una visión correcta, las líneas se mantienen y todo queda en orden, todo lo que uno puede esperar que pase pasará, es algo monótono a la larga, porque uno comprende cuáles son las variables que causan problemas, algo que parece nuevo en las primeras veces a la larga tiende a la previsibilidad. Solo hace que parezca incluso más especial de lo que alguna vez alguien podría ser. La risa de Merlín no tardó en salir, fue más suave que incluso hasta hace unos minutos, como si el sueño se estuviera apoderando de la joven. Eres un dolor de cabeza, eso es lo que eres. Incluso con la ofenda dada, no hubo algo similar a la molestia por parte de Merlín. Más que eso, la mujer parecía aferrarse incluso más hacia Emilia, como si hubiera sido las palabras indicadas las que le hubieran dado en aquel momento. Sí, algo como eso es lo que espero ser. Alguien molesto. Alguien que perdure por siempre en tu mente. Aburrido. Merlín consideraba las clases impartidas como aburridas, la vida de la academia fue algo suficientemente divertido para que su interés no mermara a pesar de haber estado ya unos años fingiendo ser una estudiante. Las hormonas en los adolescentes generan un descontrol absoluto en lo que podría llegar a ser los pensamientos que estos pudieran ver como lógicos, inclusive haciendo que las locuras más absurdas se convirtieran en lo más normal del mundo para ellos. ¿Quién no pensaría a los años que había hecho acciones extrañas en su adolescencia? Merlín estaba bien con observar, cada pequeño detalle funcionaba, y en los meses que había estado viendo a Issei Udo, encontró algo particular que podría llegar a servir a la larga para hacer que el joven avance incluso un paso más allá de lo que alguna vez pensó que podría en el tiempo establecido. Un candidato a mago que no pensó que podría haber pasado desapercibido para la mayoría. El potencial humano para la magia no era algo que los demonios observaran a profundidad. Los talentos latentes, al igual que los Sacred Gears, no eran tan notorios si es que no se tomaba el tiempo suficiente para examinar todas las posibilidades que se podían otorgar. Para ella esa no fue una limitante, no como con los demás demonios, ella incluso sin las propiedades adquiridas en aquel mundo, podría observar el potencial a futuro de cualquier humano. Solo que nunca existió o quizá nunca existirá un ser que equipare al potencial que Arthur alguna vez le mostró. Aquel momento fue el cual aprendió el límite que un cuerpo humano podría ir. Incluso si fuera modo diversión, el haberle dado tantos sellos a su Excalibur tenía también el objetivo de prevenir la ruina de todo lo que pudiera estar presente ante Arthur. Es por eso que nunca se molestó en ver el potencial de los humanos cuando iban por el mínimo o el latente, siendo que a primera vista ya podía decir cuál era el límite de estos, por mucho que se esforzaran, obrar el milagro de llevar su cuerpo por encima de todo lo que pudiera frenar su crecimiento no era algo que pudieran alcanzar sin perder mucho a su paso. Los héroes fueron reconocidos por ese mismo hecho, al intentar sobrepasar sus límites estos perecían de alguna forma debido a que no podían seguir avanzando, ya sea por su propio poder o la situación impuesta que sobrepasó el propio mito de este. Un conflicto entre hermanos, un conflicto entre amigos, un conflicto entre dos seres que alguna vez fueron amigos, aquella premisa hizo que la fortaleza de ambos lados se viera intensificada sin la limitante básica prevista, la voluntad de ir incluso
incluso por encima del límite a costa de la muerte, aquel pequeño hecho hizo que muchos fueran capaces de emerger como algo más allá de lo que jamás podrían haber sido por sí solos. Era por eso que se creó aquella enemistad o amistad entre dos individuos que chocaban constantemente, para que al final de la historia, y a la hora de la epítemo del mito, llevasen la fuerza que hizo que ascendieran a algo superior. ¿No has estado mucho tiempo quieto, Motoama-kun? El nombrado se asustó al momento de ser llamado, se giró buscando por todos lados para encontrar un rostro que no esperó ver en lo absoluto. Si bien no era extraño que aquella joven se acercara a hablar con cualquiera, no significaba que lo hiciera a menudo con él, no cuando su reputación había ido a picada después de perder el tercer lugar en las puntuaciones de la academia. Ahora ya no era visto como el inteligente del grupo de pervertidos, su único medio de hablar con alguna chica fue destruido debido a que ahora lo vieron como alguien que no cumplía lo necesario para volver a que se le dirija la palabra. Oh, Will-san, ha pasado un tiempo. No hubo el ánimo en la voz de Motoama como hubiera sido hace un tiempo. Merlin lo sabía, que el joven estaba deprimido, no es que él hubiera fallado. Había terminado en cuarto lugar de las calificaciones globales de la academia, debido a que Rías hizo que trampa esta vez para acercarse al primer lugar, el lugar que siempre estuvo en disputa entre Sona y ella, pero ahora con el agregado de Rías, Motoama había sido reducido a una sombra, a pesar del resultado sobresaliente que tenía. Eres increíble, Motoama-san. Merlin caminó y se sentó al lado del joven con lentes, quien parecía no creer que las palabras que habían dado, como si hubiera estado esperando desde hacía tiempo que alguien dijera algo como eso. Incluso cuando todo parece ir en tu contra, lograste alcanzar un 96 en tu calificación final. No hubo respuestas de Motoama, el joven parecía inclinar la cabeza más hacia abajo, juntando las piernas y buscando una forma de salir de la situación, pero sin lograr nada. Pasaron segundos, hasta llegar a minutos, y fue entonces que Motoama se rió cortamente y habló. Si fuera otra persona creería que se estaría burlando de mí, la presidenta, al verme descender, Gremory por sobrepasarme o Akeno por empatar conmigo, pero si es Will-san, no entiendo su intención. Merlin rió. Para los oídos de Motoama fue una risa dulce que mostró la misma simpatía. Un ligero golpe en el hombro al joven hizo que éste se sorprendiera. No esperaba algo así como el contacto de alguien, mucho menos el contacto de alguien como fue Mariwit, la siempre gentil. Eso no pasaría, pienso que Motoama-kun es muy listo. Merlin le sonrió antes ver al joven a los ojos. El chico parecía dudar unos segundos antes de volver a bajar la mirada. Vamos, quítate los lentes un instante, te ves genial así. Un silencio que se prolongó ante la incapacidad de Motoama para decir algo, el silencio que fue la señal de que no podía creer lo que estaba escuchando. Alguien como Mariwit, quien era indiscutiblemente la mejor de la academia, simplemente acababa de decirle que era genial. Todo había ido mal en los últimos días. Su padre, quien era aquel que lo miraba como un desperdicio, le pidió que dejara de jugar con sus amigos, que si estuviera al borde de perderlo todo por haber bajado un puesto de la parte superior. Ellos. No te preocupes de los demás, debes ser tú mismo siempre. Motoama vio como Mariwit se puso de pie y se sacudió un poco la falda antes de ponerse frente al joven, quien no alejó los ojos de la joven en toda la acción. Creo en tu potencial, quizá no pudiste estudiar ahora lo suficiente, pero no significa que una derrota actual sea el final del camino. Una voz tranquila, amorosa, incluso, ojos entrecerrados y una mano extendida a Motoama, como si pidiera que se pusiera de pie junto a ella para poder que hacer ambos fueran juntos. ¿Está bien alguien como yo para que sueñe con algo más allá del rechazo? Un momento de debilidad que se irguió dentro de Motoama, debido a la flaqueza actual de su mente. Las palabras indicadas habían llegado a sus oídos, haciendo que no pudiera hacer nada más que ver hacia el frente y esperar algo que pudiera hacer brillar más su camino. Oh, es cierto. Como si hubiera olvidado algo hasta ahora, Mariwit tomó algo de su bolsillo y se lo extendió a Motoama antes que pudiera tomar la mano de la joven. Puedes ir a la biblioteca, Archer siempre estará para ayudar si le dices que es de mi parte. Entre estos libros podrás ponerte al día fácilmente con cualquier asignatura. Un ligero momento de decepción llegó a Motoama cuando no logró tomar la mano de Mariwit, pero al menos tomó el papel que le extendió, por lo que parecía a simple vista de los nombres de los libros era nada más que material de estudio.
Incluso si no le gustase el hablar con aquel hombre, que era más que notorio que tenía algo con Mary Whit, Motoama no iba a desperdiciar la oportunidad que se le había dado. Has estado bastante ansiosa desde el día de ayer. Emilia estaba con un codo en el escritorio de la biblioteca. Frente a él, en uno de los bancos para consulta, se encontraba Momo Anaka, quien estaba con la mirada gacha. Algo inusual a destacar, era que la joven tenía una botella de refresco en mano. Las reglas de la biblioteca eran estrictas para todos, cualquier podría haberlo entendido en el corto plazo que aquel hombre tomó lugar, solo había dos excepciones bastante mercables a la hora de hacer lo que quisieran. Una de las excepciones fue obvia, siendo Mary Whit, quien se sabía bastante bien que a pesar del estatus y los problemas presentados, mostraron un estatus de pareja, pero el segundo individuo que mostró inmunidad ante la lengua viciosa del recién bibliotecario era Momo Anaka, alguien que no tenía conexión en lo absoluto con el hombreo que alguna vez había conocido a este, simplemente había resultado en una buena relación, casi como si fuese el destino lo que había puesto para que ambos interactuaran de forma cómoda como lo hacían. Es sobre la iglesia. Los enviados que llegarán en los próximos días. Si Momo confirmó aquello, información que Sona le había dicho que guardara fácilmente salía de sus labios al momento de hablar con el hombre frente a ella. He escuchado que son bastante agresivos con los demonios, incluso cuando hay una tregua en medio. No deberías pensarlo mucho, incluso si quieren actuar, no pueden, no debes temer algo como eso. Un suspiro salió de Momo cuando escuchó a Archer decir aquello. Es fácil para ti, escuché por Sona que eres un demonio noble o alguien de alto estatus, para ustedes es fácil pensar que no habrá problemas. Momo se detuvo brevemente de forma dubitativa, como si pensara antes de decir algo. Quizá no puedan tocarlos a ustedes, los nobles, pero los reencarnados como nosotros pueden ser dañados por error. Silencio. Emilia evaluó en silencio a Momo, intentando ver qué había tras la mirada, que mostró un breve signo de desesperación en la joven. No fue una forma de pensar semejante a la habitual siempre alegre joven, fue algo mucho más frío y cerrado, algo calculado. ¿Esto te lo ha dicho Mary? Emilia preguntó viendo cómo el rostro de Momo pasó a uno sorprendido. Fue fácil leer a la joven, pequeños gestos fáciles de identificar siempre se mostraron ante él. Gestos que conocía muy bien. Un pitido. Emilia sintió un dolor de cabeza y arrugó el rostro antes de llevar una mano a su cabeza y sostenerla para aliviar por inútil que fuese el esfuerzo aquel dolor creciente. Aquella voz que no reconoció junto con susurros que no conocía, palabras no esperadas o un tono algo vago hicieron que el dolor de cabeza solo fuera en aumento. La voz de Momo no llegó. Emilia vio a la joven hablar, pero no escuchó nada. Algo fallaba en su cuerpo, un cuerpo que a palabras de Merlin era perfecto, el epítemo de lo que podría ofrecerle. Entonces una falla no era algo con sentido. No a menos que fuese el alma o la mente la que rechazó una idea mostrada o un intento de la mente por ir contra la acción del cuerpo. Emilia se quedó quieto y evaluó rápidamente el malestar, una evaluación rápido que demostró que efectivamente no había ni un solo signo de error en el cuerpo. Arquero Sensei. La voz de Momo hizo que Emilia alzara los ojos y viera a la joven que había cruzado el extremo de la mesa que separaba. Era notoria la preocupación impresa en la joven ante el silencio repentino. Solo estuve espaciado por unos segundos. Emilia dio leve suspiro antes de extender la mano y desordenar el cabello de Momo, quien se quejó de la acción, pero no hubo mayor movimiento para ir contra el tacto. Además, puedes llamarme solo Archer-san, no soy un maestro. La respuesta de Emilia no parecía convencer en lo absoluto a Momo, pero la joven no dijo nada más, se limitó a dar un suspiro y volver a dar la vuelta y quedar frente a la mesa. No parece que sea lo correcto, además, no se ve del todo bien, ¿no sería mejor ir a la enfermería? Ellos. La salud es algo realmente importante para todos. Un gesto con las manos a modo de plegaria que se había armado sin que Momo lo supiera, juntando las manos y viendo a Emilia como si no entendiera la negativa presentada. Para Momo aquello pudo haber sido un gesto simple y una acción a modo de dramatismo por la negativa de Archer a escucharla. Para Emilia aquellas palabras con los ligeros gestos fueron algo que no pudo decir si estaba a gusto o no debido a la forma en la que estaba presenciando algo que pensaba que había olvidado, o quizá nunca lo había recordado.
A cada momento que pasaba con Momo Anakai, el nombre de Karen resonaba con más fuerza en su cabeza. Olvídalo, he escuchado que no te ha ido del todo bien en las posiciones de puntaje. Aquel comentario hizo que Momo se detuviera por completo e intentara ver a todos lados. ¿No es algo penoso que un miembro del consejo haya descuidado sus propias notas? La voz de Momo quiso salir, pero no hubo resultado. Miró a Archer, pero tampoco pudo sostener la palabra para decir algo sobre su situación académica. Estuve ocupada con el consejo. No es una excusa. Un rechistar suave sonó por parte de Momo. Incluso si obtengo un bajo desempeño, la presidenta solo subirá mis notas, me reprenderá por ello, pero estará bien. Momo se acostó en la mesa que distanciaba a ambos. Tampoco fue un resultado tan nefasto. Silencio. ¿De dónde aprendiste términos tan anticuados? Fue la primera vez que Emilia se había dado cuenta de las sutiles palabras obsoletas que Momo usaba. La joven parecía dudar brevemente antes de responder, casi como si fuese en voz baja. De hecho, es un secreto que soy adoptada para el resto. Encontré un libro que pertenecía a mi madre biológica hace mucho tiempo, es por eso que nunca dudé del ocultismo cuando Sona-san vino a visitarme. Incluso con todos los beneficios, podrías hacer que otros se sientan mal, no es esfuerzo propio. ¿Acaso no es el dinero y las conexiones la respuesta a todo? Aquellas palabras que salieron de forma tan natural de la boca Momo hicieron que Emilia se quedara mudo. No podía recordarlo, pero podía asociarlo, y sentía que esas exactas palabras habían sido dadas por otra mujer. No podía decir que las recordaba, aún así, sintió que estaban presentes. Un latir. Emilia llevó una mano a su pecho y levantó una ceja sin comprender por qué su cuerpo se mostró tan dispuesto a la interacción. Momo Anakai, por mucho que supiera que aquella joven era hija del Shirobemilla de este mundo, para él no debería importar, no debería significar algo que lo altere. La forma en la que su cuerpo le gritó algo que no comprendía tenía escrito por todos lados aquella persona, o algo menos aquella única persona que podría haber logrado pasar algo que no podría notar. Merlin. ¿Qué fue lo que hizo? Hablaron de la teoría del cuerpo y del alma, y solo había ligeros ajustes debido a la compatibilidad al ser la misma persona, pero no significaba que debería haber algo que lo molestara al grado de presentar este dilema, de pensar en algo que no recordaba como si fuese algo vivido. Era molesto y Emilia lo admitió al instante. Ni bien viera, Merlin le daría una buena corrección por meterse con algo que no debería. Era ya el segundo tiempo del horario escolar y Motoama había estado dubitativo entre ir o no para hablar con aquel recién llegado encargado de la biblioteca. Tenía la lista de libros que Mary Wild le había dado, pero no logró encontrarlos por ningún lado en la biblioteca, dejando dos opciones: alguien más los había prestado o no estaban disponibles de forma directa para los demás estudiantes. Motoama no era tonto, entendía perfectamente lo que pasaba con respecto a quienes dirigían la academia, y había algo raro que siempre se presentó alrededor de las jóvenes más prominentes de Kuo. Mary Wild siempre fue alguien que destacó en extremo debido a lo ajena que usualmente se presentaba ante los demás. Dando un suspiro final, Motoama caminó hasta la recepción de la biblioteca. El hombre que estaba sentado tras el mostrador estaba atendiendo a algunos estudiantes que pedían libros para estudiar. Por las portadas pudo decir que eran para aquellos que iban a complementarias. Aquellos que se le había negado las vacaciones debido al bajo rendimiento. Si recordaba haber visto bien, Issei estuvo en la biblioteca en las primeras horas del día. Necesitaba algunos libros para estudiar debido a que había suspendido varias materias. Dudó en acercarse. Motoama se quedó a la distancia, viendo cómo el hombre trató a todo aquel que venía con respeto, incluso a los jóvenes que se mostraron hostiles de forma abierta ante él. Al haberse quedado a la distancia en una de las mesas, viendo a quienes pasaban frente a Archer, se dio cuenta de dos cosas. La primera era el trato formal y sin tacto alguno que se daba entre los miembros, y la segunda era el tacto sin cuidado con Mary Wild y Momo Anakai. Era como si hubiera un rechazo natural por el contacto, por cualquiera que no fuese alguna de esas dos. Algo como eso no tenía sentido, no cuando, para lo que sabía, Momo acababa de conocer a Archer, y este era quien se mostró cerrado ante todos. No fue al revés. ¿Qué fue lo que hizo diferente el trato entre Momo y los demás estudiantes? El tiempo pasó, era momento en que se levantara y pidiera la guía.
No hubo palabras mayores como había esperado con Archer. Motoama no esperó nada en lo absoluto. Aún así, había una pequeña fracción de él que quiso hacer que aquel hombre se sintiera humillado por alguna razón. Tampoco fue idiota, sabía reconocer sus victorias y sabía que no era el mejor físicamente, y el hecho que los nudillos de Archer estuvieron tan marcados al igual que partes de las manos, cosa que observó cuando le pasó la tarjeta de posiciones de los libros que buscaba, demostró que la musculatura que el hombre portó no fue para mero espectáculo como muchos habían pensado. Conocía a su padre, alguien con brazos que parecían que podrían partir piedras con el intento, y con ello pudo ver el mismo tipo de desarrollo en los brazos de Archer, músculo puro, nada más allá de puro músculo que se comprimió y dejó el mejor resultado posible estéticamente. El sector B, en la zona 15, en el estante 3 está lo que buscas. Aquellas fueron todas las palabras que había recibido por parte de Archer, en lo que llevó el trámite para que le diera la ubicación que deseaba. Motoama estaba viendo el papel que le entregó Archer y caminó sin ganas hacia la dirección en donde se suponía que estarían los materiales que Mary Will le había recomendado, y como esperó, cada libro estaba en aquel sector en una repisa distinta clasificada de forma meticulosa. Hubiera sido todo normal y se hubiera limitado a tomar simplemente los libros que se le habían dado si es que no hubiera visto aquel libro que parecía sobresalir de entre todos. Uno rojo con un forro verde, algo extraño a la vista y que no parecía coincidir con el tipo de material moderno de uso de forraje para libros. Quizás se trataba de uno de los libros antiguos fuera de su zona. Lo hubiera ignorado si es que no pensara en que probablemente Wilt había sido quien había dejado aquello allí. El mero hecho de hacer que la joven se meta en problemas hizo que algo dentro de Motoama se revuelva. No deseaba ver a la única persona que era amable con él siendo tratada de menos por error tan banal. Aún no estaba seguro del cómo se relacionaban Archer y Mary Wilt, pero no podía dejar de pensar que había algo que no le gustó. Se decidió y tomó el libro para verlo brevemente. Inscripciones que no conocía y jamás había visto llegó a su frente cuando tomó el libro y se topó con una portada igual de intrigante que la mera existencia de aquel libro. No pudo leerlo, pero sintió que podía interpretarlo. Motoama, quien había estado con los ojos apagados desde el primer momento en que había tomado parte del tercer año de la academia, sintió como el brillo llegó a su ser, notó aquella luz que se extendió como si de una mano amiga se tratase. Una luz que brillaba como su amada superior. Lenguaje demoníaco. No pudo leerlo, pero pudo decirlo. Motoama llevó una mano a su boca cuando terminó aquellas palabras y el gusto a sangre llegó a su boca antes de que vomitara. Era como si el mero hecho de decir las palabras en aquel idioma le forzasen a ir más allá de lo humano. Humano. ¿Qué era aquello? De rodillas en el suelo con las manos como apoyo y el libro enfrente, la biblioteca parecía vacía en la zona en la que estaba. Observó detenidamente aquel libro que parecía incitarle a que lo leyese. Aquel libro que clamó por su atención se mostró casi tambaleante, en un susurro de una voz que conocía sin siquiera darle forma. Recuerdos llegaron a su mente. Risas y cumplidos. Saludos y buenos tratos. Eres genial. Soy genial. Motoama ni siquiera supo que la sangre cayó de su nariz cuando extendió la mano y tomó aquel libro una vez más. Un pacto se había hecho sin que éste lo supiera. La semilla de un mago ha nacido. ¿Quieres coronarlo como rey de los humanos? Merlín estaba en un árbol, sentada viendo cómo Emilia seguía moviendo tablones de la iglesia abandonada para ponerla en condiciones. ¿A quién? Al chico que le entregaste el grimorío. No, el huevo del conquistador. Ah, Motoama-kun. Merlin llevó una mano bajo su mentón brevemente antes de entrecerrar los ojos y sonreír dulcemente. Una dulzura igual de ponzoñosa que el veneno para cazar ratas. Quisiera ver límite de un humano en este mundo. Él tiene las propiedades para lograrlo. ¿Qué tal te fue en el mundo demoníaco? Molesto. No, solo intento comprender qué quieres decir con propiedades, y mi visita fue buena, pudo relajarme un poco. El servicio es bastante más libertino de lo que creí. Lo que sea, es algo de este lugar, puedes llamarlo como las estadísticas base del nivel de un personaje junto con el límite de nivel. Para subir de este Merlin meció ambas piernas, mientras que tarareaba pensando en lo que le había entregado a Motoama. El huevo del conquistador, quizá es un título bastante alto para un grimorío con el nombre real del desenfreno de la codicia. No parece ser de este mundo. Lo es. ¿Lo creaste?
usando de base elementos de este mundo. Sí, la lengua demoníaca es un lenguaje de programación útil. Si la mezclas con la magia nórdica obtienes algo más allá de lo que creerías. El alcanzar los conceptos mismos no es algo tan alejado como crees. Siempre hablas de los nórdicos. Es porque me llevo muy bien con Odin-chan. Odin-chan, su ojo es mucho mejor de lo que creerías. Hay ciertos seres que van más allá de las reglas de las 5 magias. Ese ojo que carga puede pasar por alto ciertas cosas. Merlín explicó brevemente antes de meter una mano en un bolsillo y sacar una paleta para abrirla lentamente. Es como este caramelo, puedes ver que está cubierto para que no se dañe, pero una vez que está libre puede correr el riesgo que consumo de algún factor externo. La magia nórdica busca explotar ese aspecto al límite. Es algo diferente al sistema habitual de los nórdicos en el faro, pero no muy alejado de lo que harían. El Odín de este mundo es astuto, no puedo burlarlo. Creí que poseías autoridad absoluta. ¿Qué defines como absoluto? Más allá de la razón. Eres absoluto. Merlín se bajó de la rama en la que estaba y caminó hasta Emilia, quien estaba con las mangas de la camisa blanca remangadas y los brazos cruzados viendo a Merlín, quien se acercó. Lo absoluto o lo relativo van de la mano. Puedes decir que lo que sostengo en mi mano, no es así. La paleta que Merlín había metido en la boca ahora estaba frente a Emilia, quien alzó una ceja por la pregunta rara. ¿Es una paleta, un dulce? ¿Por qué es un dulce? ¿Por qué es una paleta? Merlín esperó a que Emilia intentara responder para meter a la fuerza la paleta en la boca del hombre. La sonrisa de la mujer era obvia, la saliva en la paleta había sido bastante por una razón. Todo esto fue para esto. Emilia no escupió la paleta, solo miró inquisitivamente a Merlín. No, piénsalo, defines paleta o dulce en base a la construcción que tienes en la mente, lo que causa que veas eso como eso absolutamente es una paleta. Merlín hizo un signo de comillas con los dedos al momento de cambiar de tono para aquella palabra. Si dijera que es una brocheta, la razón te diría que estoy mal, no es así. Siempre estás mal. Merlín. La sonrisa de la mujer creció al ser llamada por su nombre. Siempre fue un leve hormigueo que se presentó ante algo tan básico como eso, como si su cuerpo buscara la mínima muestra de afecto del hombre que sabía que la veía como menos que un ser vivo. El mal o el bien es relativo, ¿no lo has dicho? Merlín tomó las palabras de Emilia en su contra. No deberías estar arreglando esta iglesia, pero internamente sientes que debes hacerlo. ¿Es porque es lo correcto o porque es algo pasajero que es más que un deseo? ¿Sabes la respuesta? No convertiría eso en mi pensamiento como absoluto. Merlín cerró la distancia entre ella y Emilia para darle un abrazo, el cual fue suave, no mostró signos de lujuria, solo una muestra de afecto genuina. Lo mismo pasa con el absoluto en este mundo. Quien cree que está por encima debe saber que está por encima, pero nadie sabe que está arriba, entonces todos crean un silencio al no conocer el alcance de nadie. ¿Es alguna de tus artimañas? Es como piensa la gente poderosa. Merlín rectificó a Emilia. Deberías acostumbrarte, el umbral de crecimiento de tu cuerpo se ha levantado, por fin podrás tener el poder que mereces, la capacidad que tu cuerpo no podía seguir ahora estará en tus manos. Pero no es por eso que me has llamado absoluto. No, ¿quién más que el necio pensaría en el poder como el concepto del absoluto? Merlín sintió la mano de Emilia pasar por su cabello y la otra por debajo de su falda. No hay fuerza absoluta, no hay concepto absoluto, solo la distorsión de algo que puede tomar el derecho a mostrarse por encima de otros. Suena bastante humano. No todo se basa en los humanos. Dios creó al hombre en base a su imagen y semejanza. El concepto y el deseo son acciones que se pueden interponer y al mismo tiempo chocar para mostrar qué es lo que pasa. ¿Es Dios caprichoso por crearlo todo o es Dios generoso por crearlo todo? No hay respuesta. Porque no podemos responder algo como eso. Entonces alguien tiene el derecho. Solo quienes tomaron el puesto de absoluto. No hablo con Archer o con Emilia, hablo de la mancha de la historia, hablo de la marioneta de Alaya, el títere de la justicia. Merlín sintió el ligero apretón en su nuca por parte de Emilia, quien la separó de su pecho para verla a los ojos. No estoy hablando con el avatar de Alaya o el representante de la justicia, tampoco su campeón o la encarnación. Te estoy hablando a ti, Shiro Emilia, quien solidificó la justicia.
Has estado restaurando esta iglesia desde que recordaste a Karen, has estado llenando las tumbas con camelías al buscarla. Muy dentro tuyo, no existe Chirobemilla pero al mismo tiempo existe Chirobemilla, no eres uno pero eres dos, eres el tercero al mismo tiempo que el cuarto, eres el primero como el último, no hay primero cuando no hay espacio. Merlín se detuvo cuando su voz comenzó a acelerarse, el tono estaba acelerado al borde de perder el aliento, la sonrisa que mostró era horrible para los estándares de ella, era una sonrisa que no quería mostrar a nadie más que Emilia. Eres uno, pero nadie, el último y el primero, un trozo de madera pútrido en un desierto lleno de sangre. ¿Qué quieres? Quiero a mi Chirobemilla. No me llames Chirou. Eres Chirobemilla, eres quien fue creado para ser Chirobemilla, pero no puedes serlo debido a que estás reservado para la justicia. Me odias. No te odio. Te doy asco. No siento asco. Me desprecias. No lo hago. Te parezco aberrante. Eres linda a tu modo. Eso es. Merlín gritó antes de separarse y mostrarse emocionada, no puedes caer por mí debido a que no hay nada en donde caer, mi encanto no puede llegar en donde no hay nada, no puede crear algo que se niega. Estás delirando. Estoy totalmente cuerda. Merlín no bajó su sonrisa, ni siquiera su mirada con los ojos abiertos en par que reflejó el descenso actual. Eres tú quien está loco al no haber perdido la cordura en todo este tiempo, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa nada, la constante de Chirobemilla es simplemente magnífica, pero me pregunté, ¿algo como eso puede pertenecerme? Al escucharte hablar creo que has llegado a una conclusión. La respuesta es no. Merlín confirmó lo que Emilia supuso. El absoluto de Merlín, la maga de las flores no puede tomar el puesto a la altura del héroe que encarna la justicia, ¿acaso no es obvio que una flor se corte por una espada? ¿Qué planeas, Merlín? Emilia ya entendió que había algo grande viniendo, algo que no podría manejar sin más, es por eso que la emoción y el despilfarro de emociones de Merlín se dieron como si no hubiera un mañana. Placer y la felicidad que buscas. No busco eso. ¿Es lo que deseas? No tengo ningún deseo. Ahora, no es lo que he dicho. Emilia suspiró por las acciones sin sentido de Merlín. Amor, Dios creó al hombre bajo su imagen y semejanza, entonces le dio la capacidad de amar tanto a su obra como él podía, pero, ¿cómo podrías saber qué tipo de amor tendría Dios por su creación? Un amor incondicional. El amor de la realidad, el amor de la verdad y el amor de la posesión. Merlín movió cada uno de sus dedos señalando cada uno, contándolos. ¿Cuál crees que heredó el hombre de Dios? Ninguno, el cual has mencionado. Correcto. Merlín se emocionó e hizo un ligero sonido como si Emilia hubiera acertado la respuesta. Es la obsesión del deseo de pertenencia cristalizada en amor lo que el hombre recibió como regalo a cambio del amor. ¿Con eso quieres decirme que ese es el amor que quieres mostrar? Emilia suspiró, pero una mano que se extendió y lo tomó de muñeca hizo que viera a Merlín a los ojos. No fue la mirada controlada o la mujer que buscaba diversión lo que encontró. Ahí solo quedaba una bestia que tenía los ojos fijos en su presa. Con esto quiero decir que mi demostración de amor por ti está más allá de lo absoluto. Un breve silencio se dio cuando Merlín siguió con el abrazo a Emilia, como si estuviera pensando en algo. ¿Por qué apestas a otra mujer? La llegada de la iglesia fue algo que era previsible para todos los demonios, incluso cuando no hubo un aviso real por parte de la llegada de la iglesia, o para los demás fue posible encontrar solo rastros. La realidad era que había una entrada de la iglesia en la ciudad. Debían pasar primero por la ciudad y saludar a los dirigentes antes de ir a la iglesia que estaba siendo reconstruida. La iglesia no supo quién fue el que había estado encargándose de las refacciones o de poner todo en su lugar, pero agradecería después tal acción. Al menos con eso les facilitaría a quienes llegaban la oportunidad de descansar en un lugar el cual podía considerarse como hogar, lo que estaba alejado de los demonios que estaban en la zona. Al parecer la iglesia había sido perdida por la iglesia hace años, pero hace poco con la nueva asunción al cargo de la heredera Asmodeus, los derechos de acción dentro de la iglesia se habían restablecido en cierto grado. Fue insultante para la iglesia el reconocer que debían adaptarse a las indicaciones de un demonio para que la iglesia esté sin ser tocada, pero el terreno era enemigo, uno el cual era en definitiva sin posibilidades de accionar.
Zenobia la nombrada se giró y vio a su compañera, quien estaba cubierta por una capa marrón de cuerpo completo, parecía cansada de subir aquella interminable ladera que llevaba a la iglesia. ¿No debería ser más fácil llegar? El miasma no se ha purificado, sigue con eso, una vez que lleguemos a la iglesia podrás descansar, luego iremos a presentarnos ante los demonios. Pero yo quería ver a Issei-kun, no ha sido reencarnado. Si aún tiene orgullo como humano, debería aceptar la muerte, deja de quejarte y sigue Irina. Ya lo sé, la joven alzó ambas manos, y un halo de luz cubrió su cuerpo, y lo que parecía invisible para todos ahora tomó forma, era algo semejante a una aura púrpura oscura para que el camino recorrido por parte de Irina, quien dirigió el camino hacia adelante, se mostrase ya en uno el cual no tenía nada delante. Estamos por llegar. Lo has dicho por horas. Ahora creo que es la distancia correcta. También lo has dicho por horas. Irina se quejó, pero se detuvo antes de seguir avanzando, su cuerpo se tensó, la capucha que cubría su rostro se bajó y las dos coletas con el pelo castaño se mostraron. Zenobia, ¿lo sientes? Demonios. Son tres. Dos juntos y el otro dentro de la iglesia. Creen que por tener el derecho de la tierra pueden tocar lo que pertenece al cielo. La mujer llamada Zenobia tomó su capucha y la bajó, el pelo azul se reveló, el mechón verde en la frente, ojos cobres y pelo azul se revelaron, pero con un rostro de molestia que denotó con obviedad que no estaba a gusto con lo que pasaba. La justicia que debería seguir la palabra del Señor está siendo dejada de lado, incluso si son importantes, ¿cómo podrían juzgarnos por hacer nuestro trabajo? Ese temperamento siempre fue tan explosivo. Irina se burló antes de seguir a la joven quien caminó hacia las tumbas, fue allí donde vio a una mujer que no reconoció, el pelo blanco y ojos dorados bronce iguales a los de Zenobia, ambas se vieron como si esperasen algún movimiento. Hola. Un saludo dubitativo por parte de Momo fue dado a Zenobia, quien frunció el ceño y miró a la joven que estaba frente a una tumba, era obvio que estaba velando por un muerto. ¿No sientes dolor, demonio? Zenobia preguntó viendo a Momo, quien parecía sorprendida ante aquella pregunta. Poco después de aquellas palabras la joven sonrió. Duele, siempre duele, pero creo que ella estaría feliz con algo como eso. ¿Quién? Mi madre. Era miembro de la iglesia. Zenobia llevó una mano a su espalda y tomó un mango enorme que sobresalía con facilidad en su altura. Deberías agradecerme, estar en tierra sagrada de forma tan arbitraria, al menos podrás volver a morir como humana y... No haría eso si fuera tú. Una voz llegó, fue una segunda voz femenina, uno que hizo que Zenobia mirase a otra joven de pelo blanco, la reconoció por la información que se le había dado. El bastardo de Asmodeus. Merlín se rió. Ahora soy oficialmente la heredera de los Asmodeus. No lo decía porque fueses ilegítima o no, demonio. Y tampoco te amenazaría, lo hago por tu bien. Momo-chan es importante, más de lo que crees internamente. No lo dijo, pero Merlín quería decirlo. Que aún no era el momento en que Momo Anakai muriera. La joven de pelo blanco, Momo, observó a su amiga, como Merlín parecía haber corrido hasta su posición para defenderla y pararse enfrente a ella. Había decidido visitar a su madre más frecuentemente debido a que Archer podía traerla con frecuencia, pero no pensó que algo como esto hubiera llegado a escalar. Hablaremos con los dirigentes de la ciudad posteriormente, ahora retirarte Asmodeus, sino tu cabeza. Cariño. Nadie habló. Nadie pudo moverse. Nadie pudo decir algo o quejarse. Irina sintió su cuerpo temblar. Zenobia su mano flaquear. Momo cayó de rodillas ante la tercera voz llegada. La única que mostró una reacción diferente a la esperada fue María Asmodeus. Ella se rió. Comenzó a reír descontroladamente a pesar del llamado que se le había dado, el llamado que estaba siendo provocado por aquel demonio que se aproximaba hacia donde estaban todos. Emilia llegó, no tenía camisa por el trabajo y el cabello estaba abajo, pero eso fue lo de menos. Merlín apreció en lo absoluto siempre el físico y porte del hombre, pero aquel color que le presentó fue algo mucho más hermoso de observar. Es una obsidiana bastante hermoso, cariño. Merlín respondió el título de la misma forma. Aquella obsidiana fue por parte de Emilia, el gris sin vida había llegado con un nuevo pulso a mostrarse ante ella como algo que no debía jugar.
Merlín lo supo, solo había dos personas con las que no podía jugar cuando se trataba de Emilia, sea la versión que fuese, y esta, aquella joven, Zenobia, fue la encarnación de la mujer que era obvio que no debía tocar. La sorpresa que ni siquiera ella había anticipado se mostró con el mejor desenlace posible. Dos jóvenes de la misma edad, ambas pertenecientes a parientes de la iglesia que murieron en circunstancias misteriosas hace años sin que nadie supiera el cómo, un padre que no se mostró por mucho que se lo buscara. Momo Anakai presentó una afinidad mágica superior al promedio, un control de la magia circundante en su cuerpo que iba más allá de una herencia. Algo que podrían envidiar demonios de alto rango. Zenobia, aquel miembro recién llegado de la iglesia, mostró un cuerpo con un nivel y compatibilidad por encima de cualquiera, un humano al completo que no paraba de evolucionar. Dos versiones de una cara con una moneda distinta en cada cruz para mostrar el cambio dado. Sin que ambas jóvenes lo supieran, el encuentro de ambas se había dado después de décadas. Karen Hortensia y Alesia se había dado tras una promesa en el mismo campo sin que ninguna de las dos estuviese presente. Solo aquel hombre que reconoció el rostro de ambas es que deseó que nada de esto pasara. Una sombra de ambas partes en dos árboles bajo la misma tumba en el mismo lugar. Una canción que era el viento soplando ante el silencio en señal del respeto por el encuentro. Todo aquel momento siendo interrumpido por el estallido de Merlín, quien no lo soportó. Una de las visiones que tanto anheló se presentó y con ello aquel deseo, en vez de mermar o retraerse por estar con Emilia y ver a aquel hombre cambiar, solo se fortaleció y sintió algo en su corazón con ver aquel rostro enojado lleno de venas, viéndola con molestia y desprecio genuino. El amor y la obsesión iban de la mano, el deseo de poseer algo era el equivalente al amor que uno sentía por el querer tener a ese algo a su lado, y Merlín jamás había experimentado tal deseo, tal anhelo de tomar todo lo que aquel hombre tenía y hacer lo suyo para siempre. No se casó, no llegó a una conclusión o intentó analizar. Quiso recordar, quiso saborear más, quiso amar. ¿Les gustó el capítulo? Todavía estoy vivo, dolorosamente. Ah, ¿qué puedo decir? 2024 acabó conmigo. Si tuviera que resumir en una oración lo que me pasó este año es: ¿por qué sigo aquí? Lamento profundamente no haber dado presencia o perder tanto tiempo, lamento tanto que no haya logrado llegar a nada en los últimos meses, pero mi cuerpo simplemente colapsó. No entraré en detalle, pero digamos que ya no sé si volveré a estar a mi 100% físicamente alguna vez. Espero que sí, pero son detalles. Intento cuidarme otra vez. Como sea, ¿qué tal la historia? ¿Les gustó el capítulo? Quería ser hasta cierta parte, pero sentí que necesitaba extender algo más y dar algo que importante para el próximo capítulo, como sea. Gracias como siempre por su apoyo y por su interés en mis historias, así que espero ver comentarios. Los comentarios es lo que más motivan seguir escribiendo. Volviendo al tema, recuerden compartir la historia, dejar comentarios y demás si les gustó el capítulo, es algo que apreciaría. Y un detalle. Si me van a juzgar por los errores mínimos que hay, que estoy conscientes, al menos tengan el nivel básico para hablar. No me molestan los comentarios negativos, pero me parece irrelevante que las personas que carecen de habilidad critiquen algo que ni siquiera pueden imitar, todo bajo la premisa de jaja es broma. Ya, suficiente de eso. Intentaré seguir adelante con las actualizaciones y comisiones. Rey de Picas fuera.